Buenos días y bienvenidos. Estamos en directo en los estudios de COPE y Faro Televisión, y dentro del programa de las entrevistas de la voz del Faro tenemos hoy al consejero de Educación y Cultura y también competente en materia de juventud, Javier Celaya. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ha empezado el curso escolar, empezó hace ya un mes. En toda la parte que se refiere a la ciudad autónoma, sin novedad. Bueno, el comienzo de curso, pues yo creo que puede caracterizarse de esa manera. Nosotros hemos puesto en marcha el programa de gratuidad de libros de texto, que creo que ha sido, pues bueno, uno de los principales logros de este año, el alcanzar la gratuidad en las materias troncales de toda la primaria, y así como el apoyo también a los materiales fundamentales del segundo ciclo infantil. Se tramitó en forma de cheque libro y a través de transferencias directas a los centros. Y nosotros, bueno, ahora durante el mes de octubre lo que nos queda es hacer las cuentas, ¿no? De tanto el dinero invertido por los centros como las librerías y establecimientos colaboradores con el programa de gratuidad tendrán que presentar las facturas de todo el material que se ha entregado. Siempre se produce el que haya habido una cantidad residual de chequelibros que al final no se han canjeado. No sabemos tampoco muy bien por culpa de quién, si porque los padres no los recogieron en su momento. Ha habido algunas escolarizaciones en el mes de octubre que se han salido del plazo. Cuando hicimos la previsión y las bases reguladoras y la propia convocatoria, estimamos que el 30 de septiembre tenía que cerrarse el proceso, y sabemos por la información que nos llega de los centros que en octubre todavía ha continuado un goteo de escolarizaciones tardías. Entonces estamos ahora estudiando la manera de poder atender a estos chicos, ¿no? Aunque no sea inmediatamente, pero por lo menos para que antes de que termine el año pudiesen recibir la ayuda. Ya veremos, porque lo tenemos que arreglar también con los servicios jurídicos. De alguna manera, el cheque libro que se ha estado explicando, porque no era un sistema, es un sistema complejo en sí, ¿no? El propio Sí. cheque libro se ha estado explicando, se ha estado... El balance que se puede hacer a día de hoy, si lo tenéis cerrado el balance, ¿se puede decir que ha sido la experiencia es positiva? Y yo creo que sí, desde luego, para todas las familias el poder disponer de ese importante ahorro en el mes de septiembre, es que, claro, son 5 materias troncales y que realmente son 6 libros, porque en la materia de lengua extranjera e inglesa normalmente vienen 2, viene el libro y luego el cuaderno de actividades, ¿no? Así que el haberse ahorrado ese desembolso por parte de las familias, no cabe duda. Yo, por lo menos, los comentarios que he recibido en la calle, pues han sido todos muy, muy favorables, ¿no? Así que se ha sacado adelante este trabajo con el esfuerzo del personal, del convenio y con la colaboración de los propios centros, que agradecemos desde luego muchísimo, ¿no? La implicación de los maestros, de todo el profesorado, de los equipos directivos. Y por lo tanto el inicio de curso en este sentido ha sido positivo. Luego, en el capítulo de obras, se han ejecutado durante el verano diferentes actuaciones, otras están en marcha. Las principales, que eran la de la sustitución, la eliminación del amianto en las cubiertas del Ortega y Gasset y el García Lorca, pero no solamente se ha hecho eso, también se ha cubierto el patio del Pablo Ruiz Picasso en Benzú, se han ejecutado reparaciones en diferentes colegios. Yo tengo aquí la tabla de lo que se ha hecho este verano. Limpieza de aseos y limpieza de los canalones de desagüe en el Lope de Vega, sustitución de carpintería metálica en el Colegio Maestro Juan Morejón, esa cubierta del patio del Pablo Ruiz Picasso que ya he mencionado, el estudio geotécnico en la guardería Nuestra Señora de África para permitir la construcción de un nuevo aula sobre lo que es patio, y ahora tenemos en ejecución también otras obras en diferentes centros, ¿no? De modo que se está invirtiendo en la mejora de los colegios. Tenemos luego el contrato de mantenimiento que también está realizando reparaciones, y luego desde el 1 de octubre se ha incorporado el plan de empleo. En el plan de empleo, aparte de esa dotación humana, digamos, de personal cualificado que apoya a las actividades docentes, tenemos luego el personal de mantenimiento. Entonces se ha dotado a cada uno de los colegios de una persona de mantenimiento que está allí en el centro y que, bueno, con el perfil de peón o de albañil o de mantenedor. Y luego se han creado 3 cuadrillas.
una de pintores y dos de pintores y una de jardineros, que ya desde el 1 de octubre han comenzado a actuar y están, en fin, con un programa de trabajo y se van dirigiendo según se les encarga desde el negociado de educación, que está en el ayuntamiento, ¿no?, de la consejería, se les va enviando un centro a otro. Ahora mismo, por ejemplo, los pintores han estado actuando en el Colegio Ciudad de Ceuta, en el Reina Sofía, y los jardineros han empezado por el Ortega y Gasset y ahora van a San Antonio, ¿no?, que hace poco saltó en la prensa la polémica sobre si había el mal estado de la vegetación alrededor del colegio, que si habían aparecido pulgas. Bueno, pues todo esto, la cuadrilla de jardinería, no sé si hoy o al final de esta semana se van a dirigir allí, pues estaban en el Ortega y Gasset y van a arreglar todo lo que es bueno, este problema, ¿no?, de matojo. Para la semana que viene pues está previsto que los pintores vayan al Príncipe Felipe y al Andrés Manjón y los jardineros al Mare Nostrum. O sea que realmente se ha elaborado una planificación de las actuaciones de estas cuadrillas de plan de empleo para este tipo de labores, bueno, de apoyo al mantenimiento de los centros. En esta respuesta que me has dado, hemos hablado del cheque libro, hemos hablado de las obras y hemos hablado de las cuadrillas que están en el plan de empleo. Pero yo sobre esas tres todavía quisiera hacerte una pregunta. Después de esta experiencia que hemos tenido con el cheque libro, ¿hay algunas cosas que se han visto que puedan funcionar peor y se van a mejorar de cara al año que viene? Bueno, ahora tenemos que efectivamente hacer el balance y hacer la planificación del curso próximo. Yo no sé si para el curso próximo una de las posibilidades sería llevarlo todo a cheque libro y dejar una cantidad de transferencia a los centros únicamente para la reposición. Hay que tener en cuenta que este año hemos cubierto todo tercero y todo quinto, donde entraban los nuevos libros, porque se habían cumplido 4 años desde la implantación de la LOMCE, y entonces esto permitía a los colegios y a las propias editoriales cambiar las versiones de su material, de sus libros de texto. Así que todo lo que se ha comprado en tercero y quinto es nuevo y en teoría para que dure los próximos 4 años. El año que viene habría que acometer la compra masiva de todo el material de cuarto y sexto, pero tercero y quinto lo podemos cubrir ya por banco de libros, más una pequeña tasa de reposición por deterioro, en fin, ¿no?, que siempre es un margen a lo mejor de menos de un 10% del volumen del banco de libros. Luego lo de los más pequeños, como es material desechable, eso sí que hay que comprarlo todo cada año, ¿no? Pero vamos a hacer el ajuste, a ver qué es lo que se puede ampliar. En cualquier caso, se mantendría la misma prestación que se ha hecho este año. Luego, con el Ministerio, nosotros le solicitamos a la Secretaría de Estado y a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial el tema de una mejor coordinación con las becas y ayudas, porque si nosotros hacemos este esfuerzo en infantil y primaria, pues ellos siguen manteniendo la beca de 105 euros en enseñanzas obligatorias, que llega además bastante avanzado el curso. Entonces, bueno, quizás todo ese dinero lo puedan concentrar mejor en la ESO, que nosotros estamos cubriendo únicamente con los antiguos becados, ¿no?, dándole un pequeño apoyo a los becados del anterior programa al de gratuidad, que era bueno, las ayudas de libros que solamente alcanzaban a un porcentaje del alumnado. Entonces estamos un poco a la espera de la respuesta de la Administración Central, porque en ese caso ellos concentrarían su esfuerzo en la secundaria y nosotros la mantendríamos en la infantil y la primaria. Y hablando de becas y ayudas, el pasado 5 de octubre sacamos la convocatoria de las becas y ayudas para los alumnos del Conservatorio Profesional de Música y del Instituto de Idiomas, que son de la ciudad autónoma, y también las ayudas universitarias. En este caso hemos consignado para las extraordinarias 162.000 euros, que serían 18 becas de las de 9.000, que son las más sustanciosas que existen. Yo no sé si no conozco otra administración que dé una beca universitaria pues tan cuantiosa, ¿no?, de 9.000 euros, que si lo dividimos entre lo que dura el curso escolar, unos 9 meses, prácticamente son 1.000 euros al mes, o sea, es más que lo que ahora mismo tenemos de salario mínimo interprofesional, ¿no? Y luego, para el resto de las ayudas universitarias, se han consignado 495.000 euros. Para 2019 hemos planificado incrementar la partida de becas. Este año ha estado agrupada y con un importe total de 600.000 euros, va a pasar a 745.000. Bueno, ahora lo estoy diciendo de memoria y ahora no recuerdo si eran 25.000 o 45.000, pero vamos, se incrementa desde luego en más de 100.000 euros la partida de becas para 2019.
Y en el caso de Sí. Conservatorio de Idiomas hemos pasado de 75 que consignamos el año pasado a 85, porque es verdad que hubo problemas, sobre todo en el Instituto de Idiomas, de algunas solicitudes que no pudieron ser atendidas. Bien, y en relación a las obras que se han hecho, con todas las obras que se han hecho, ¿se puede decir ya que el amianto ha desaparecido ya en todos los colegios? Salvo que nos encontremos con que ahora aparezca un informe técnico detectando alguna otra cubierta de amianto, porque hay que tener en cuenta que a veces las construcciones son antiguas y a veces está hasta disfrazado de alguna manera, porque a veces esas uralitas han sido recubiertas con otros materiales y han quedado escondidas, ¿no? Como pasó con el García Lorca, que se descubrió sobre la marcha porque nadie sabía en un primer momento si aquello era realmente uralita o no. Se había pintado, se había impermeabilizado con diferentes capas. Entonces podríamos encontrarnos con alguna sorpresa, pero a día de hoy todo lo que estaba detectado e informado desde la propia dirección provincial, más nuestros propios servicios, todo se ha eliminado. Y en relación a lo del plan de empleo, este año que se ha decidido tener en cada centro una persona y luego esas dos cuadrillas, se cambia un poco la fórmula de otros años, ¿no? Sí, porque hasta el año pasado lo que teníamos era repartido a todo el personal no cualificado o bueno, que hacía estas labores de mantenimiento entre los centros. Entonces esto provocaba diversas disfunciones. Para empezar, si un colegio de pronto necesitaba, que digo yo, un carpintero o un pintor, a lo mejor no le había tocado ninguno y sin embargo tenía un fontanero allí que, no habiendo una avería, estaba de brazos cruzados, ¿no? De brazos cruzados, con lo cual nos encontramos con personal ocioso por falta bueno, de problemas que tener que solucionar, y luego incluso nos encontramos con que había colegios que tenían que necesitaban personal del que no disponían por esa estructura de tenerlo repartido entre todos los centros. Así que la fórmula de las cuadrillas entendemos que es mucho más eficaz, ¿no? Tener las dos de pintores y tener la de jardineros, de manera que van rotando y van prestando servicio en los centros según se les necesita. Y además evitamos tener personal, ya digo, ocioso a disposición de los centros, pero que si no tienen nada que hacer, pues bueno, a veces crean incomodidad a los propios equipos directivos, ¿no? Es un tema de los comedores escolares que muchas veces lo hemos hablado y que en la ciudad autónoma toca muchas veces más a bienestar social que a la propia educación. Pero este año, que ya que empezó a funcionar los comedores escolares, ¿nos vamos a encontrar con el mismo problema de otros años donde la ciudad tiene que adelantar el dinero? ¿O No, este año? no, en principio ya no ocurrió el año pasado. Con la beca El problema de los comedores escolares era que cuando llega lo más grueso de la crisis se pone en marcha el comedor social de verano para evitar que ese alumnado tuviese riesgo de padecer desnutrición durante el verano. Ante las circunstancias excepcionales de la crisis, la ciudad se hace cargo hace años de decir, bueno, se mantienen abiertos durante el verano y se sigue dando de comer a algunos de los alumnos que ya eran beneficiarios de la beca escolar del Ministerio de Educación. ¿Qué ocurría? Que cada año, cuando terminaba el comedor de verano y llegaba el comedor escolar, propiamente dicho, que paga y que beca el Ministerio de Educación, a la hora de baremar las solicitudes, aparecían casos de alumnos que se habían estado beneficiando en el verano y que ahora quedaban fuera. O bueno, incluso se daba la situación que quedaban fuera porque habían entrado alumnos que tenían más derechos que ellos, ¿no? Como normalmente la notificación por parte del Ministerio de qué alumnos tenían derecho a comer y dentro de ese curso escolar se producía con cierto retraso, empezaba el curso y los directores se encontraban con una situación muy incómoda, que ¿a quién le doy de comer si todavía no tengo la resolución publicada? Pues voy a darle de comer a los mismos que comían el año pasado y los de comedor de verano. Ahora llegaba la publicación de esa resolución y había niños que quedaban fuera. Entonces, ¿cómo explicarle a esos niños y a las familias que si habían empezado a comer el 1 de octubre, ahora llegaba la resolución de esa convocatoria avanzado octubre o en noviembre y decían, no, a partir de mañana tu hijo o tu hija ya no puede seguir acudiendo al comedor? Era una situación muy desagradable, muy incómoda. ¿Y qué hacía la ciudad tradicionalmente? Decía, pues no pasa nada, la diferencia de dinero que hay aquí la pone la ciudad y el niño se queda en el comedor. Esto año tras año y curso tras curso había desbordado la capacidad de los comedores y fueron los propios directores de los centros los que se
quejaron a la dirección provincial y a la propia consejería, diciendo que lo que no podían es tener aquello con turnos duplicados, incluso triplicados, porque cada año aquello se había desbordado. Entonces, el año pasado se puso por fin punto final a aquella situación, con bastante polémica, pero pedimos a los directores de los centros que dijesen cuántas plazas disponían, incluso organizando hasta 2 turnos, pero cuántas plazas disponían, y el compromiso era que no se excedería ese número de plazas entre la beca MEC y la beca que pudiese dar luego la ciudad a través de servicios sociales. El año pasado se dio el caso de que realmente servicios sociales no tuvo que cubrir nada en el periodo escolar ordinario, y eso es lo que va a pasar ahora. Lo que está haciendo la ciudad es simplemente cubrir el comedor de verano, que ha tenido siempre tiene una afluencia muchísimo menor que el alumnado que es beneficiario del comedor escolar durante el curso ordinario. Bien, en concreto, entrando en otra cuestión y otro tema que abordaste recientemente, reunido con el secretario de Estado de Educación, ha habido una pequeña polémica con el tema del BRUL, porque se decía que si es el Ministerio que lo tenía que hacer, si la ciudad la que tenía que dar el paso. La ciudad, para poder armar ese expediente de alguna manera, y que al final sea el Estado el que tiene que hacer porque hay dinero europeo, pero es fondo europeo que maneja el Estado para la construcción de ese centro en el BRUL. De alguna manera ya tenemos noticias de que la ciudad ha enviado, al Ministerio de Fomento ha enviado ese informe. Se ha hecho un informe en la Consejería de Fomento en el cual se establece, se determina que la naturaleza de ese suelo ahora mismo, a falta de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, es residencial y por lo tanto no podría cederse para la construcción de un nuevo centro. Pero bueno, este era un paso necesario precisamente para armar el expediente y para que la Administración Central pueda llevar ese procedimiento excepcional que consiste en que la ministra de Educación, que era lo que se pensaba hacer con el gobierno anterior, ¿no?, lo llevase a Consejo de Ministros y plantease la necesidad por la vía urgente y excepcional de aprobar el cambio en el uso de ese suelo para poder emprender la construcción del instituto. En este caso, más que un instituto, ya sería un centro de enseñanzas obligatoria, un centro integrado que iría desde infantil hasta bachillerato. Y bueno, con el que todos estamos de acuerdo, ¿no? Así que es un poco la canalización, la hoja de ruta de los pasos que hay que dar para que finalmente esto se apruebe, porque la realidad es que esperar a la aprobación del PGOU o hacer una modificación parcial del actual plan de ordenación urbana, que iba a tardar prácticamente lo mismo. Fondos europeos, al final. Claro, la cuestión es no tener que demorarlo más, sino tener que esperar a ese tema técnico, ¿no?, cuando se puede solucionar por una vía excepcional, pero muchísimo más rápida, que es esa declaración en Consejo de Ministros. Era lo que se había hablado con el gobierno anterior y es lo que se ha planteado a la nueva Administración General del Estado. Están de acuerdo y en eso estamos, ¿no?, para solucionar lo del BRUL. Bien, en otra cuestión concreta, los gobiernos de Juan Viva, tradicionalmente a lo largo de todo su mandato, siempre han sido, aparte que es una obligación por ley de que los ayuntamientos tienen que ceder suelo para la construcción de centros escolares, la colaboración siempre ha sido máxima. Otra cosa que luego el Estado, por lo que sea, no haya respondido en algunos momentos determinados. Aquí, aparte del BRUL, se ha hablado también del famoso solar que es propiedad de la ciudad allí en Ibarrola, se ha hablado de Loma Colmenar. En esa hoja de ruta, ¿cómo está todo ese tema a la hora de poder iniciar otros centros escolares? Bueno, ahora mismo están pendientes de entregarse de manera casi inmediata en los próximos meses 2 centros, uno que ha acometido el Ministerio y el otro que lo ha acometido la ciudad, que eran la antigua biblioteca, el antiguo centro asociado de la UNED en El Morro, que ahora será una mitad biblioteca y la otra el centro de adultos Edrisis, y que la ha ejecutado el Ministerio de Educación, y por otro lado la conversión del antiguo colegio Maestro José Acosta en aulas de secundaria para que se desplace toda la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato del IES Puertas del Campo, ¿no?
¿no? Y por lo tanto se descongestione el Puertas del Campo, que era una antigua escuela de formación profesional de comercio, y que con el crecimiento por los cambios de leyes y con el paso de los años había llegado a una situación de prácticamente desbordamiento, ¿no? Eso de manera inmediata. Y luego los primeros pasos en cuanto a nuevas construcciones, el Brul, por un lado, el Loma Colmenar, un colegio en Loma Colmenar en el que todos estamos de acuerdo, y luego a un plazo ya un poco más largo, medio largo plazo, una tercera construcción que bueno, no tiene ahora mismo una ubicación decidida, pero ahí se ha trabajado con el solar de Ibarrola, con el acuartelamiento del Fícer, con la fábrica de harinas. O sea, se han planteado diferentes posibilidades, pero bueno, desde luego el perder el tiempo discutiendo sobre esto cuando todavía no han empezado las obras ni en el Brut ni en Loma Colmenar tampoco tiene mucho sentido. Pero es verdad que existe un consenso generalizado en que hace falta ese tercer centro en la zona del campo exterior, que permitiría también transformar el Almina en un centro integrado público de formación profesional, llevando la secundaria obligatoria y el bachillerato a ese otro instituto, y que descongestionaría también el IE7 Colinas, que es un centro muy grande, ¿no? Con un volumen de grupos, ha llegado a tener 10 primeros de la ESO. Este año no tengo el dato de cuántos son, pero vamos, 10 primeros de la ESO son muchísimos grupos, ¿no? ¿Y qué se haría entonces con el Puerta del Campo? No, el Puerta del Campo quedarían allí los ciclos de formación profesional en las diferentes familias profesionales que ellos tienen. Se quedan allí tienen administración y gestión, tienen la de comercio y marketing, tienen la familia de informática y comunicaciones. Entonces esas enseñanzas seguirían en el propio Puertas del Campo. Hay que tener en cuenta que el Puertas del Campo carece de gimnasio, carece de biblioteca, carece de determinadas, prácticamente casi carece de patio, entonces carece de, que tiene ahí una cosa mínima. Entonces son infraestructuras que todo instituto debe tener, y no es razonable que los alumnos de ese centro tengan que sufrir esa serie de carencias, ¿no? De modo que ahora las nuevas aulas permitirán un desahogo, ¿no? Tanto en los propios espacios físicos, ¿no? En los que se mueven profesores y alumnos. Bien, pasando a otro apartado, el apartado de cultura, esa campaña que inicia la ciudad, de alguna manera, de dar a conocer su patrimonio a la ciudadanía, ¿está teniendo respuesta? Pues sí, la verdad que la campaña de Conoce tu Patrimonio está funcionando bastante bien. Ahora se ha hecho un reajuste en los horarios precisamente porque llega el otoño y claro, como anochece mucho antes, pues las visitas se han adelantado en horas. Pero la cobertura sigue siendo la misma, a las murallas reales, a los baños árabes y el yacimiento de Huerta Rufino, a la Puerta Califal, a la Basílica Tardorromana, y luego los domingos, porque eso va cambiando, es la visita, por así decirlo, más excepcional, porque se va rotando cada semana y es una vez al mes, o se visita las murallas merinidas, o se visita el Camino de Ronda, o el la Cueva Abrigo de Benzú, y se va haciendo este circuito, o los fortines neomedievales, ¿no? Entonces cada domingo pues va cambiando la ruta que se hace. Esto está permitiendo además que, como se canaliza a través del servicio de venta de entradas digital, pues que incluso turistas que vienen a nuestra ciudad y lo prevén con antelación sacan sus reservas. Y entonces están comprando, nos encontramos con que ya no solamente gente de Ceuta, sino gente que viene a la ciudad está utilizando este servicio para decir, ya que voy a estar a tal día, pues compro, me reservo la entrada para que me enseñen esto, ¿no? Y por tanto... ¿Eso está teniendo un tanto por ciento importante dentro de esos grupos? La visita de turistas, bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa de que se está produciendo. No tengo ahora mismo un dato exacto, es decir, tanto porcentaje a visitantes a nuestra ciudad, pero que sí están adquiriendo entradas, se están adquiriendo desde fuera de Ceuta, sí que lo sabemos, ¿no? Y entonces es un dato también beneficioso, desde luego. Dentro de la programación cultural que se ofrece en el auditorio, yo he observado que los espectáculos, sean obras de teatro, sean cualquier otro tipo, gran parte está viniendo por el programa Platea. Por parte de la ciudad se ha dejado, porque había otras épocas en las que venía el programa Platea y aparte teníamos también distintos acontecimientos que asumía directamente la ciudad autónoma, ¿no? ¿Se ha dejado todo para que todo funcione a través de Platea? No, bueno, no exactamente.
Platea nos supone a la ciudad de Ceuta un ahorro importante porque es un programa del INAEM, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, bueno, que viene subvencionado por el Ministerio de Cultura. Entonces nosotros asumimos un riesgo en un porcentaje de lo que sería el aforo, la venta de entradas, ¿no? Y por lo tanto, si hay una buena taquilla, la ciudad incluso prácticamente no paga nada, hasta a veces gana dinero con estos espectáculos que se reinvierten en la programación cultural, porque es una obligación que impone el programa Platea, ¿no? Que todos los beneficios que obtengan las entidades locales por la venta de esas entradas se reinviertan en cultura y en artes escénicas. Así que nos viene muy bien, y entonces nosotros vamos a seguir trabajando con Platea, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que no hagamos producciones propias. Para empezar, cedemos las instalaciones del Teatro Auditorio para las compañías de teatro amateur de nuestra ciudad. Yo me refiero de fuera de Ceuta. O sea, de Ceuta, yo sé que colaboráis con el Centro Dramático, las compañías de teatro, las academias de baile, pero yo digo de espectáculos de fuera de Ceuta, que casi todo lo que está viniendo ahora mismo es por Platea. Es a través de Platea. Bueno, depende de cómo cuadremos las cuentas cada año, ¿no? Porque teniendo en cuenta el ahorro que nos supone Platea, hay que tener en cuenta que en la partida de gastos de actividades culturales se cubre también no solamente lo que se hace en el Teatro Auditorio del Rebellín, sino también, por ejemplo, los gastos bueno, esos son gastos menores, pero de organizar el mercado artesanal en la Plaza Nelson Mandela, o no digamos ya los gastos del verano cultural en las Murallas Reales, que esos sería un pellizco muy importante del presupuesto de cultura, y esas actuaciones evidentemente no son de Platea, ¿no? El haberte traído este año a Coquemaya. Yo lo he centrado en el Rebellín. Sí. Ya sabemos que verano en julio y entonces no es que renunciemos, sino que con el presupuesto del que disponemos obviamente lo optimizamos, ¿no? Y Platea nos viene maravillosamente, aparte que tiene un catálogo de obras amplísimo y que, en fin, yo considero que está funcionando muy bien. En el tema de Platea, ¿cómo funciona? O sea, hay un catálogo y la ciudad elige. Sí, efectivamente, y la ciudad solicita determinadas actuaciones de este catálogo. Platea te impone que no todas sean de teatro, sino que tengas que combinar, por ejemplo, la última que viene ahora a nuestra ciudad, Alejop, es un espectáculo mitad musical, mitad circense, ¿no? Y bueno, muy, muy curioso. Entonces te obliga a que haya actuaciones de danza, actuaciones catalogadas como circo y que no sean únicamente representaciones teatrales, ¿no? Y te permite coger hasta 10 actuaciones anuales, ¿no? Pero en cada una de esas especialidades hay un catálogo amplio, la ciudad solicita y luego concierta la fecha en la que pueda venir esa compañía a desplazarse a la ciudad a realizar su actuación. Entonces, bueno, así es como funciona. Andalucía tiene, como es una comunidad autónoma muy grande, claro, la más grande de España, tiene también su propio circuito, que se llama Enrédate. Entonces, el año pasado yo estuve estudiando la posibilidad de también sumarnos a Enrédate, pedir por aquello de la cercanía y de los lazos especiales entre la autonomía andaluza y la ciudad autónoma de Ceuta, que se contemplan en nuestro propio estatuto de autonomía, dentro de esa colaboración institucional, el solicitar que nosotros entrásemos en Enrédate. Lo que ocurre es que la programación del Teatro Auditorio del Rebellín ya de por sí está bastante cargada, porque hay que tener en cuenta que en el mes de marzo, por ejemplo, nosotros llevamos adelante la muestra de teatro infantil y juvenil, que está programada dentro de la guía educativa de la propia consejería. En el mes de febrero son el concurso de agrupaciones, el concurso de carnaval. En el mes de junio tenemos los festivales de teatro de danza, de las diferentes academias de nuestra ciudad. En verano los... O sea que vamos a necesitar cualquier día otro teatro en Ceuta. Bueno, aunque sea no con las características del Rebellín. Ahí está el Salón de Actos del Siete Colinas, y luego la ciudad, uno de los objetivos para este próximo año es por parte de Servicios Sociales la compra de lo que eran las instalaciones de Caja Madrid, hoy en día de Bankia, donde estaba el Centro del Mayor, había una biblioteca y un salón de actos que durante mucho tiempo se utilizó también de auditorio y hasta para hacer teatro. Entonces la ciudad lo va a comprar a través de la Consejería de Servicios Sociales, y ahora ya planificaremos cómo usamos esos espacios, ¿no? Pero puede que contemos dentro de poco al menos con otro auditorio que sí, no era un auditorio muy grande, pero bueno, para los 150... puede desahogar desde luego al del Rebellín, ¿no?
Así que, y esa fue la razón para no entrar en Enrédate, el tema de que decían, bueno, en qué hueco colocamos, ¿no?, estas funciones? Luego hay que tener en cuenta que muchas de las asociaciones que están apoyadas y subvencionadas por la propia consejería luego desarrollan sus espectáculos, ¿no? Pues la Asociación Amigos de la Música, más otras colaboraciones que hacemos con otras, bueno, el propio Conservatorio Profesional de Música también desarrolla varios conciertos al año, y la Comandancia General de Ceuta nos pide colaboración para los conciertos que ellos patrocinan en las efemérides de las Fuerzas Armadas. Entonces, es verdad, hay una programación continua, ¿no?, que hace que realmente haya una gran variedad, y que, bueno, no, ya digo, no es que hayamos renunciado a traer a compañías teatrales fuera de platea, sino Lo que yo me refiero más sobre todo es que en invierno muchas veces, y estoy hablando del apartado musical, o sea, cantantes que a lo mejor están recorriendo España, determinados cantantes, me refiero, históricos o de esto, y que en alguna ocasión hemos tenido conciertos en el Rebellín. Sí. Pero que muchas veces cuando tú estás viendo en televisión y estás viendo ese cantante, empiezan a pasar, actúa, el día no sé cuándo, no sé qué, muy raramente ves poner Ceuta, ¿no? Sí, bueno, eso lo tenemos que mejorar. Ahora, en febrero, vamos a traer al teatro una actuación musical. Y, en fin, también estamos estudiando la posibilidad de colaborar con salas más pequeñas, ¿no?, para espectáculos más reducidos, dependiendo de la entidad del grupo que venga a nuestra ciudad, ¿no? Quizás nos falta un auditorio de un tamaño medio, porque el que tenemos de tamaño medio es el de la Marina, el que se utiliza en la feria, sí, pero no está cubierto, claro, no está cubierto, ¿no? No está cubierto, y bueno, pues tal vez podría ser un proyecto interesante, ¿no? Es decir, hacer una obra, cubrirlo, acondicionarlo y disponer de un auditorio de tamaño medio, ¿no?, para poder disponer del Rebellín para un volumen de público más elevado, y luego tener complementariamente el de la Marina. Bueno, pues Javier Celaya, nuevamente agradecerte que hayas pasado por los estudios del Grupo Faro y de Ceuta Televisión y de COPE, y hasta una nueva ocasión. Bueno, perdóname, antes de despedirme, quería también comentar un evento de juventud que vamos a tener en nuestra ciudad en los días 24 y 25 de este mes, y es que Ceuta será la sede de la Comisión Técnica de Evaluación y Planificación de los Campos de Voluntariado Juvenil, de modo que van a venir responsables del área de juventud de las diferentes comunidades autónomas de España, y también del INJUVE, del Instituto de la Juventud de España, a celebrar esas reuniones de trabajo para planificar los campamentos juveniles del año que viene en el conjunto del país, en nuestra ciudad. Así que este es el evento en el que está trabajando ahora mismo la Casa de la Juventud, aparte de haber puesto en marcha la escuela de otoño, ¿no?, los cursos trimestrales que se hacen ahora entre el final del verano y las Navidades. Bueno, pues repetirte nuevamente las gracias, porque siempre tienes un huequecito para venir a nuestra casa, y hasta una nueva ocasión. Pues muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves en una nueva entrevista de La Voz del Faro. Muchas gracias y buenas tardes.